Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Soy maestro de secundaria, y hace 2 años acepté una plaza temporal en un pueblo de la sierra oaxaqueña llamado San Lorenzo de las Higueras. Nunca había oído hablar de ese lugar. Lo busqué en internet antes de irme, y lo único que encontré fue una mención perdida en un documento del INEGI, sin fotos, sin reseñas, sin nada. Me llamó la atención que en Google Maps apenas aparecía una brecha de terracería que terminaba en una mancha verde. No me pareció raro en su momento. A fin de cuentas, hay cientos de comunidades en Oaxaca que están semi-desconectadas del mundo digital. Además, la paga era buena, con un bono extra por tratarse de una zona de difícil acceso. Era una asignación de 6 meses, y como no tenía compromisos en la ciudad, acepté. Me fui con una mochila grande, mi laptop y un par de libros. Llegar fue un viaje pesado. Primero un nado a Oaxaca capital, luego una camioneta hasta Ejutla, y de ahí un aventón en un camión de carga que llevaba sacos de maíz y costales de carbón. Después de 3 horas en una brecha polvorienta y apenas marcada, entre cerros, llegamos al pueblo. El chofer, un señor llamado Efraín, me dejó frente a la cancha de básquetbol. No dijo mucho, solo que venía seguido por la zona. Me ofreció un cigarro antes de irse y lo acepté, aunque no fumo. Algo me dijo que era mejor quedar bien. San Lorenzo de las Higueras era pequeño. Unas 40 casas dispersas, techos de lámina o teja, calles de tierra apisonada. En el centro había una iglesia antigua con muros de adobe y campana agrietada. Lo que más me llamó la atención fue el silencio. Ni música, ni ladridos, ni risas de niños. Era como si todos estuvieran esperando algo, como si me hubieran visto llegar desde lejos y se hubieran escondido. Me recibió la señora Rosario, la directora de la escuela. Era bajita, seria, con trenzas grises y voz firme. Me llevó al cuarto que me tenían preparado, anexo a la escuela, una habitación con una cama, un buró y una estufa eléctrica. No era mucho, pero tenía lo esencial. Aquí durmió la maestra Irma, la que vino antes que tú, me dijo, sin mirarme directamente. ¿Y ella ya se fue? Rosario bajó la mirada y solo dijo, sí, se fue. Al principio todo parecía tranquilo. Mis alumnos eran respetuosos, aunque algo retraídos. No hacían muchas preguntas, no hablaban entre ellos, y jamás mencionaban nada de su vida fuera de clases. Traté de ser amable, de hablarles de cosas de la ciudad, de motivarlos. Pero siempre sentía una barrera invisible entre nosotros, como si yo fuera un fantasma al que no quisieran tocar. Pasaron los días y fui aprendiendo las rutinas del pueblo. Las tortillas las vendía doña Tere en su casa. El pan llegaba los miércoles en una camioneta que subía desde Cimatlán, y había un solo teléfono satelital en la tienda de don Mauro, que solo funcionaba si no había nubes. Un detalle me empezó a incomodar. Nadie hablaba de los que vinieron antes que yo. Pregunté por Irma, por otros maestros anteriores, por el doctor de la clínica que se suponía debía estar ahí. Siempre me respondían con evasivas. Una tarde, hablando con Lupita, una alumna de 3er año, le pregunté si recordaba a Irma. La maestra que estuvo antes que yo, ¿cómo era? La niña me miró con los ojos bien abiertos. Luego bajó la voz. No debemos hablar de ellos, profe. Así nos dijeron. ¿Quién te dijo? No respondió. Se levantó y se fue sin recoger su mochila. Comencé a notar otras cosas raras. En la escuela había cuadernos con nombres que no aparecían en la lista actual. Mochilas olvidadas. Ropa colgada en los ganchos del baño. Pero cuando preguntaba por esos alumnos, Rosario me decía que eran de otros ciclos. Aún así,
Todo parecía reciente. Una noche, mientras revisaba cuadernos en mi cuarto, escuché que alguien tocaba la puerta. Era don Mauro. Tenía una linterna apagada en la mano y el rostro tenso. «Profe, no salga en la noche. Si oye algo, no haga caso». «¿Qué cosas?» «Cosas. Solo no salga. Y si alguien lo llama por su nombre, no conteste». Me dejó con esa advertencia y se fue. Yo me quedé sin saber si lo había soñado. Esa noche dormí mal. A la cuarta semana, empecé a tener problemas para dormir. Soñaba con gente que me hablaba desde la cancha vacía, desde el campanario, desde las veredas. Soñaba que tocaban mi puerta y cuando abría no había nadie. Soñaba con Irma, aunque nunca la conocí. Un día fui al archivo de la escuela. Encontré una caja vieja con registros de personal. Entre ellos, una hoja con nombres de maestros. Jorge A., Carolina B., Laura R., Irma N., todos con fechas recientes. Pero lo raro es que ninguno había completado más de un mes. Fui con Rosario y le pedí explicaciones. Me miró como si yo fuera tonto. «Aquí nadie se queda mucho tiempo, Emiliano. Es normal». «¿Por qué? ¿Qué pasa aquí?» «Nada. Es mejor que te concentres en tus clases». Me fui furioso. Esa misma tarde intenté llamar por el teléfono satelital. No hubo línea. Decidí que en el próximo viaje de la camioneta de carga me iría, pero el camión no regresó. Pasaron 2 semanas y no llegó. Pregunté a todos y nadie parecía preocuparse. «A veces se tarda», me decían. Otras veces simplemente se encogían de hombros. Una noche escuché pasos afuera. Me asomé por la rendija de la puerta. Vi una figura parada a unos metros, inmóvil. No tenía linterna, solo estaba ahí. Luego se fue caminando hacia la cancha. Al día siguiente, nadie mencionó nada. Le pregunté a Rosario y me dijo que seguramente era un animal. Pero yo sabía que no, porque antes de irse, la figura dijo mi nombre. Lo susurró con voz humana. Pasaron más días. Comencé a escribir en mi cuaderno cada detalle que veía, los rostros que no reconocía, las sombras que cruzaban los caminos, las veces que escuché pasos. Anoté todo, por si me pasaba algo, por si me desaparecía como los otros. Una tarde, Rosario me llamó a su oficina. Me ofreció un café. Tenía un tono distinto, casi maternal. «Ya te adaptaste, Emiliano. No cualquiera aguanta tanto aquí. Has hecho buen trabajo». «Gracias, pero ya quiero irme. En cuanto llegue la camioneta, me voy». Ella me miró fijamente. «¿Y si no llega, qué vas a hacer?» «Buscaré camino abajo». Ella sonrió. Una sonrisa sin alegría. «No hay camino abajo. Se corta después del tercer cerro». No supe si estaba amenazándome o solo describiendo la realidad, pero esa noche empaqué mis cosas. Salí a las 4 de la mañana. Llevaba una lámpara, comida, agua y mi cuaderno. Tomé el camino de la brecha. Caminé por horas. El sol salió y el calor apretó. Pasé los 3 cerros que mencionó Rosario, pero después del tercero, el camino simplemente terminaba. No en una curva, no en una pendiente, no en una barranca. Terminaba en seco, como si nunca hubiera existido. No podía creerlo. Subí a un risco y desde ahí vi el pueblo otra vez. Era más pequeño de lo que recordaba, más apagado, y me di cuenta de que no había postes, ni cables, ni antenas. Nadie tenía señal. Nadie tenía forma de comunicarse. Volví, porque no tenía opción. Nadie supo que me fui. Nadie preguntó. Desde entonces, he seguido dando clases. Los alumnos siguen igual. Cada cierto tiempo llega otro maestro, o un médico, o un ingeniero,
Todos se quedan unas semanas y desaparecen. Nadie los busca. Nadie pregunta. Yo aún estoy aquí. Nadie me ha dicho si puedo irme, y la camioneta no ha vuelto. Por eso lo escribo ahora, en este cuaderno, por si alguien lo encuentra, por si alguien quiere saber qué pasó con Emiliano Ortega, o con Irma, o con Jorge, o con Carolina, o con los que vinieron antes. Después de aquel intento por salir, supe que no tenía sentido seguir probando. El camino que tomé aquella madrugada era el único que conocía y no me llevó a ninguna parte. Literalmente. Desde entonces, algo cambió en mí. Ya no era solo la sospecha, ahora era certeza. San Lorenzo de las Higueras no era un pueblo común, y los que llegaban de fuera no se iban. Pasó una semana desde que regresé y nadie me dijo nada. Ni Rosario, ni don Mauro, ni los alumnos. Ni siquiera actuaron raro. Era como si no hubieran notado mi ausencia de casi 2 días, o peor aún, como si supieran que iba a volver de todas formas. Yo trataba de mantener la cordura con rutinas, daba clases, corregía tareas, cocinaba en mi hornilla eléctrica, escribía en mi cuaderno cada noche. Pero había una constante: el silencio. Ese silencio espeso, absoluto, que parecía contener una vigilancia sorda. Hasta los perros del pueblo ladraban poco. A veces me sentaba fuera del salón al terminar las clases, solo para ver si escuchaba algún indicio de vida más allá. Una radio prendida, una discusión familiar, niños jugando. Pero no. Solo el viento y el zumbido lejano de los insectos. Una tarde, Rosario me pidió que la acompañara al almacén de la escuela, al fondo del patio, para revisar unos libros donados. Me pareció raro. Era la primera vez que me pedía algo así. El almacén era una construcción baja, de adobe, con techo de lámina y una puerta vieja que se abría con dificultad. Dentro olía a humedad, a papel guardado por años. Mientras Rosario revolvía unas cajas, noté una estantería al fondo, cubierta con una manta. ¿Y eso? Rosario se detuvo y me miró con la cabeza inclinada. No es para ti, Emiliano. ¿Por qué no? Porque si quieres seguir aquí, mejor no preguntes tanto. Me incomodó su respuesta, pero me contuve. Cuando salimos, me fijé que la puerta tenía un cerrojo por fuera. ¿Quién guarda libros bajo llave? Esa noche me despertó un golpe seco, como si algo hubiera caído cerca de mi cuarto. Me puse la chamarra, tomé mi linterna y salí. Era casi medianoche. Todo estaba oscuro, salvo por una tenue luz en la cancha. Alguien había encendido una fogata. Me acerqué sin hacer ruido. Había 5 personas sentadas alrededor del fuego. 3 hombres, 2 mujeres. No hablaban, solo miraban las llamas. Lo más extraño, no eran del pueblo. Su ropa, su porte, todo indicaba que eran de fuera, profesionales. Uno tenía una chamarra con el logo de una universidad de Veracruz. Otro traía una mochila de una ONG médica. Me escondí tras un árbol. Escuché algo, apenas un murmullo. No hay salida, ya lo intentamos. Tenemos que probar por la quebrada. ¿Y si ellos ya saben? Di un paso sin querer y una rama crujió. Todos giraron al mismo tiempo, uno se puso de pie. ¿Quién anda ahí? Corrí de regreso a mi cuarto. Esa noche no dormí. No supe si eran reales, si me habían visto, pero no volví a verlos. 2 días después, Rosario me anunció que llegaría una nueva maestra, de primaria. Se llamaba Alicia. Vino en burro, acompañada por el mismo Efraín que me trajo a mí. La saludé de inmediato. Estaba confundida, igual que yo al principio. ¿Y aquí no hay señal?
me preguntó. No. Y no intentes salir caminando. Ya lo hice. ¿Cómo que no se puede? Simplemente no hay salida. Me miró como si estuviera loco. Yo también lo habría hecho. Pasaron los días. Alicia fue adaptándose, pero me evitaba, como si mi actitud le incomodara. Supongo que no quería contaminarse de mi paranoia. Una tarde la vi hablando con Rosario. Desde lejos parecía una conversación tensa. Al rato Alicia pasó junto a mí sin saludar. En su cara había algo más que enojo. Había miedo. El martes siguiente, Alicia no llegó a la escuela. Pregunté. Nadie supo. Fui a buscarla al cuarto que le asignaron en la antigua clínica. Estaba vacío. La cama tendida. Su mochila no estaba. Le pregunté a Rosario. ¿Se fue? ¿Cómo? ¿En qué se fue? Dijo que no le gustaba el clima. Caminó hacia la brecha. ¿Y la dejaste ir sola? Rosario cerró el libro que leía con calma. Aquí cada quien es responsable de sus decisiones. No me lo creí. Esa noche fui al almacén. Forcé la cerradura con una varilla que encontré tirada cerca del taller. Una vez dentro, con la linterna alumbré el fondo. Quité la manta de la estantería. No había libros. Había pertenencias, mochilas, libretas, ropa, un gafete con el nombre de Jorge A., un cuaderno de notas con el nombre de Irma, y, en la última repisa, una mochila roja con el nombre de Alicia. No podía respirar. Sentí algo en el pecho, un golpe seco. Ella no se había ido, la habían sacado del juego. Salí del almacén y corrí al cuarto. Escribí todo en mi cuaderno, hasta los detalles más mínimos, como si al escribirlos pudiera protegerlos del olvido. Desde entonces, ya no duermo bien. Me levanto en medio de la noche, escucho pasos, voces que no distingo. A veces creo ver gente en el patio de la escuela, gente que no está, gente que parece recordar lo que yo empiezo a olvidar, porque eso también está pasando. Empiezo a olvidar cosas, fechas, nombres. A veces me cuesta recordar por qué vine aquí. A veces me miro al espejo y tardo en reconocerme. Hay algo en este lugar. No es brujería. No es fantasía. Es un sistema. Algo más grande. Algo armado. Los que llegan aquí desaparecen porque nadie los busca. Porque nadie sabe que existió San Lorenzo de las Higueras. Porque no está en ningún lado, más que en papeles viejos. Porque, me temo, ni siquiera debería existir. Estoy escribiendo esto como testimonio, en caso de que logre hacer que estas hojas salgan de aquí. Tal vez pueda pasárselas a Efraín, si vuelve. O dejarlas escondidas en la camioneta de pan que sube los miércoles. Lo que sea. Me llamo Emiliano Ortega. Soy maestro. Y si estás leyendo esto, por favor no vengas. Siempre supe que mi papá era de Guerrero, pero nunca quiso hablar mucho de su pueblo. Decía que no tenía buenos recuerdos de allá, que era mejor dejar el pasado donde estaba. Murió hace 5 años de un infarto fulminante mientras dormía. Yo tenía 30 en ese entonces, y fue un golpe seco, sin despedida. Desde entonces, su ausencia empezó a pesarme distinto, como si hubiera quedado una puerta abierta que nunca crucé. Su nombre era Ignacio Ríos, y según los pocos datos que me dio, nació en un pueblo llamado Tepozonalco, al norte de Guerrero, entre las montañas y barrancas donde no llega el internet ni el asfalto. No está en Google Maps, o al menos no bien ubicado. Solo se llega preguntando. Después de pensarlo durante años,
Decidí ir. Tenía la necesidad de ver el lugar que lo vio nacer, de entender por qué se fue a los 17 y nunca miró atrás. Salí en autobús desde Toluca con una mochila al hombro, y tras más de 12 horas bajando y subiendo por brechas de tierra, llegué a Tlacotepec. Desde ahí tomé una camioneta vieja que servía como colectivo, y tras 3 horas por un camino de piedra que parecía escurrirse entre la maleza, me dejaron en un claro donde solo había una tiendita con techo de lámina y 2 señores jugando dominó bajo la sombra de un guamúchil. ¿Tepozonalco?, les pregunté, con voz seca por el polvo del camino. El más viejo me miró sin responder. El otro, más joven, señaló con la cabeza. Siga el camino ese, el de terracería, hasta ver una cruz grande con flores azules. Ahí es la entrada. Caminé unos 40 minutos hasta que vi la cruz. No tenía nombre ni fecha, solo una corona artificial que parecía nueva. El pueblo era pequeño, con casas de adobe y techos de teja que asomaban entre árboles de mango y guamúchil. El calor era espeso, de esos que se meten en los huesos. Me paré frente a una iglesia pintada de blanco, con la pintura descarapelada y una campana oxidada. Nadie en la calle. Solo gallinas, un perro flaco y un silencio que parecía arrastrarse por los muros. Toqué la puerta de la primera casa que vi. Una señora mayor, con un rebozo gris, abrió apenas unos centímetros. Buenas tardes. Busco información de Ignacio Ríos. Fue mi padre. Nació aquí. La señora no me respondió. Solo me miró fijo. Luego cerró la puerta sin decir una palabra. Pensé que no me había escuchado bien. Fui a la siguiente casa. Un joven me abrió. Llevaba una camiseta de fútbol y el brazo lleno de tatuajes. ¿Dijo Ignacio Ríos? Sí, mi papá. Vengo desde el Estado de México. Quiero conocer un poco más de él. Aquí no conocemos a nadie con ese nombre, me dijo, aunque noté un pequeño gesto, como un tic en la ceja. Pero él nació aquí, en 1957. Se fue joven. Le digo que no, señor, que aquí no vivió ningún Ignacio Ríos. Y me cerró la puerta. Así fueron las siguientes 3 casas. La misma negación. Algunos decían no saber, otros simplemente no abrían. Nadie preguntó quién era yo, ni de dónde venía. Solo cerraban las puertas con esa rapidez seca, como si temieran que el viento de mi voz trajera algo que ellos ya habían enterrado. Me senté en una banquita frente a la iglesia. El sol ya bajaba. Una niña me miraba desde detrás de un árbol. Le sonreí, pero se escondió. Cuando pensé que ya era hora de regresar, una voz ronca me habló desde un rincón. Usted es el hijo del Nacho. Era un hombre de unos 70 años, encorvado, con sombrero de palma y una barba que se deslizaba hasta el pecho. Se apoyaba en un bastón hecho de rama gruesa. Sí, ¿usted lo conoció? Mucho más de lo que me hubiera gustado. Lo dijo sin tono de broma. Me pidió que lo acompañara. Caminamos hacia la parte trasera del pueblo, donde las casas desaparecían y la vegetación comenzaba a cerrarse. Me llevó hasta una pequeña construcción a medio caer, con techo de teja negra y paredes de adobe partido. Aquí vivía. Él, su mamá y sus 2 hermanas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nadie quiere hablar de él? Porque hay cosas que es mejor dejar enterradas, muchacho. Nos sentamos en un tronco seco. El viejo sacó una petaca de mezcal y bebió un trago antes de hablar. Lo miré en silencio y finalmente soltó lo que llevaba guardado. Tu padre fue un niño callado, pero inteligente. Era bueno con las manos. A los 15 ya arreglaba radios, sabía soldar,
Incluso componía relojes. Pero tenía algo que no encajaba con el pueblo. Decía que aquí no había futuro, que todos se quedaban a podrirse. Su madre murió cuando él tenía 10. Y el papá, bueno, ese nunca se supo quién era. Crió a sus hermanas solo, como pudo. Me costaba imaginar a mi padre adolescente, cuidando de sus hermanas, reparando radios en un pueblo sin luz constante. A los 17, después de una discusión con el comisario, desapareció. Dijo que se iba, que no volvería jamás. Nadie supo más de él. Hasta que una noche, 6 años después, regresó. Me quedé quieto. El aire había cambiado. Era más frío, como si el sol se hubiera ido de golpe. Regresó en la madrugada. Nadie lo vio llegar, pero a la mañana siguiente, la casa del comisario amaneció quemada. Enterita. Solo quedó la base. Él y su mujer murieron calcinados. La gente del pueblo, bueno, dijeron que fue un accidente. Pero muchos sabían que tu padre estaba detrás. El comisario fue quien mandó golpearlo, una vez, por hablar mal del pueblo. Eso lo dejó marcado. ¿Y luego qué pasó? Se fue otra vez, pero esta vez con una niña, la hija del comisario. Tenía 13 años. Nadie volvió a ver a ninguno de los dos. Hasta que 20 años después, un hombre llegó con una familia a Toluca. Ahí estaba él, con otro nombre, con una nueva vida. No volvió a pisar este lugar. El silencio se quedó entre nosotros. Mi corazón latía despacio, como si no quisiera aceptar lo que oía. ¿Y mi madre? No sé. Pero si fue esa niña, supongo que decidió olvidar el fuego, o al menos aprender a vivir con él. Volvimos al pueblo, y antes de que me fuera, el viejo me llevó al panteón. Ahí, entre maleza, encontré una lápida con el nombre de mi abuela, Rosa Ríos, 1928-1967, y junto a ella, 2 cruces de madera sin nombre. Cuando tomé la camioneta de regreso, el mismo silencio que cubría Tepozonalco me acompañó durante horas. No llevé respuestas claras, pero entendí por qué nadie quería hablar de mi padre. Para ellos no murió. Simplemente se convirtió en una sombra que nunca dejó de mirar desde los rincones. Y ahora, cada vez que veo sus fotos en casa, su expresión me parece distinta. Ya no veo a mi padre solamente. Veo a un muchacho que huyó del fuego y creó una historia nueva, a costa de enterrarlo todo. Pero los muertos no se entierran así de fácil. Tepozonalco me lo dejó claro. Perfecto. Aquí sigue la segunda parte de la historia, con el mismo tono, estilo y realismo. Nos mantenemos en el terreno de lo posible, sin elementos sobrenaturales, profundizando en la historia familiar y sus consecuencias. La narración sigue en primera persona. No volví a Tepozonalco, ni planeo hacerlo. Lo que encontré allá fue suficiente para entender lo que necesitaba, que las raíces de mi familia no estaban bajo tierra, sino entre las grietas de una historia mal contada. Cuando regresé a Toluca, guardé todo lo que había escrito en una libreta azul. Fechas, nombres, detalles que el viejo del pueblo me soltó. Pensaba, quizás, que con eso armaría un rompecabezas. Pero no fue así. Cada pieza que conseguía parecía abrir otra puerta, otro cuarto oscuro en la memoria de mi padre. Pasó un mes. El silencio de siempre volvía a instalarse en casa, hasta que una tarde, mientras ayudaba a mi madre a revisar unas cajas en la bodega, con la excusa de buscar papeles del coche, encontré una que no recordaba haber visto. Era una caja de cartón grueso, con cinta amarilla, y en la tapa tenía escrito solo un nombre con tinta negra: Natalia. Se la mostré a mi mamá.
La miró como si acabara de abrir un cajón que llevaba cerrado toda la vida. ¿Qué es esto?, le pregunté. Ella no respondió. Se sentó en el piso, con la caja en las piernas, y por un momento creí que la iba a empujar a un lado. Pero la abrió. Dentro había fotografías, algunas en blanco y negro, otras más recientes. Recortes de periódicos, una libreta forrada con plástico azul y una bolsa pequeña con cartas dobladas, todas con la misma letra, fina y apretada. ¿Quién es Natalia? Mi madre suspiró y sin mirarme, dijo, tu hermana. Sentí que el aire se comprimía. Me senté frente a ella y no dije nada más. Solo escuché. Se llamaba Natalia Ríos. Nació antes que tú, 5 años antes. Vivimos con ella un tiempo, pero no pudo quedarse. Era hija de otra mujer, de la primera mujer de tu padre. Él me lo dijo desde el principio, que la había traído de Guerrero, que se escaparon cuando eran casi unos niños. Vivieron escondidos en un pueblo de Michoacán por 2 años. Pero la niña enfermó. Tuvieron que ir al hospital, y ahí fue donde nos conocimos. Él nunca dijo que venía huyendo, solo que había tenido una vida difícil. Yo trabajaba como enfermera en el Hospital Civil de Zitácuaro. Nos enamoramos, o algo parecido. Cuando nos fuimos a Toluca, él me pidió ayudarlo a criar a la niña. Yo no tenía a nadie, él tampoco. Y así empezamos. Se le quebró la voz por primera vez. Pero Natalia no era mía, Julián. Ella lo sabía, siempre lo supo. Y a medida que crecía, se hacía más fuerte ese silencio entre ellos. Nunca le contó de dónde venían, ni quién era su madre. Solo le decía que ella no estaba más. A los 17 se fue de la casa, y nunca más supimos de ella. Abrí la libreta azul. Las primeras páginas eran dibujos de árboles, casas, una iglesia. Y luego, frases cortas, casi como pensamientos sueltos. Mi mamá tenía una trenza hasta la cintura. Mi papá nunca me mira cuando hablo de ella. Tepozonalco tiene ríos secos y un pozo que nadie usa. No quiero parecerme a él. Sentí un frío seco en el pecho. No por miedo, por tristeza. Natalia había sido una sombra en la casa toda mi vida, y yo nunca supe que existía. ¿Tienes alguna foto de su mamá? Mi madre negó con la cabeza. Solo una vez vi una. Era muy joven, ojos claros, piel quemada por el sol. Tu padre tenía esa foto escondida en su cartera, y una noche, cuando volvió borracho, se la quedó viendo durante horas. Después, la quemó. Estuve semanas revisando cada hoja de esa libreta. Había una entrada que me marcó. A veces pienso que mi mamá murió en el fuego, y otras veces creo que todavía vive en otro lugar, con otro nombre. Quizás fue ella quien le enseñó a mi papá a desaparecer. Desde entonces, empecé a buscar. No por Google, ni por redes. Me metí a archivos municipales, registros de nacimiento en Guerrero, Michoacán, hasta Oaxaca. No encontré a ninguna mujer que coincidiera con lo poco que sabía. Tampoco a Natalia. Fue como si nunca hubieran existido. Hasta que una tarde, ya casi resignado, me llamó un número desconocido. Era un hombre, con voz pausada. ¿Eres Julián Ríos? Sí, ¿quién habla? Natalia me dio tu número hace años. Dijo que si algo pasaba, debía llamarte. Me quedé mudo. El corazón me martillaba el pecho. ¿Dónde está? ¿Está bien? Falleció hace 3 semanas. Cáncer. Vivía en Tecomatlán, Puebla. Solo dejó una carta para ti. Me la mandó por correo. Una hoja escrita a mano. Pocas líneas. No quería que cargaras con lo que pasó en Tepozonalco.
Papá hizo cosas terribles, pero también me salvó. Me sacó de ahí. Me dio una oportunidad, aunque luego se quebró. Quise buscarte antes, pero siempre temí que me vieras con los ojos de él. No somos nuestras raíces, Julián, pero tampoco podemos cortar el árbol y fingir que nunca existió. Perdón por el silencio. Me tomó días procesarlo. Meses en realidad. Fui hasta Tecomatlán. Había vivido en una pequeña casa de madera, en las afueras del pueblo, con una perra llamada Canela y una biblioteca llena de libros sobre botánica, árboles y medicina tradicional. Había estudiado en la Universidad Autónoma de Puebla, aunque nunca terminó. Dejó sus cosas en orden, como si supiera que alguien llegaría. Nunca encontré la tumba de su madre, pero en un rincón de la casa, clavado en la pared, había un dibujo infantil de una mujer con trenza larga y sonrisa triste. Al reverso decía, «Mamá». Desde entonces, entendí que mi historia no empieza conmigo, ni con mi padre. Empieza con un fuego, con una fuga, con una niña de ojos claros y trenza larga que vivió entre mentiras y sobrevivió a ellas como pudo. Entendí también que no todos los silencios se rompen con gritos. Algunos solo se entienden cuando los escuchas completo. Y aunque no volví a Tepozonalco, a veces cierro los ojos y puedo imaginarlo. El pueblo quieto, la iglesia vieja, la cruz sin nombre con flores azules. Y detrás, la historia que nadie quiere contar, pero que vive en nosotros aunque no la miremos. Me llamo Daniel, soy originario de Querétaro. Tengo 34 años y desde hace unos años trabajo como fotógrafo documental independiente. La historia que voy a contar no es fácil, no por lo que viví en sí, sino porque sigo sin entender del todo qué fue lo que pasó. A veces me convenzo de que exageré, de que algo se me fue de las manos, pero luego recuerdo los rostros, las miradas, y cómo sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor sin que pudiera hacer nada. Esto pasó hace año y medio, en octubre. Tenía tiempo planeando un viaje corto para alejarme de la rutina y desconectarme del ruido de la ciudad. Me gustaba la idea de explorar un rincón natural de México que no estuviera saturado de turistas, así que empecé a revisar mapas, rutas y foros. Fue así como encontré menciones de un pueblo llamado Tanquime, en la Huasteca Potosina. No aparecía en Google Maps, pero un usuario en un foro de viajeros hablaba maravillas del lugar. Cascadas, pozas naturales, comida típica, gente amable. Sonaba perfecto. Lo único raro era que no había muchas fotos ni más referencias, pero eso también me atrajo. Pensé, qué mejor oportunidad para documentar algo diferente, poco visto. Le escribí a una señora llamada Doña Cata, cuyo número encontré en una publicación de Facebook sobre artesanías huastecas. Ella vendía bordados y dulces típicos. Me dijo que era de Tanquime y que podía hospedarse gente en su casa, siempre y cuando fueran tranquilos y respetuosos. Me cobró algo simbólico por la estancia, e incluso me ofreció mostrarme los alrededores. Cerramos trato por WhatsApp. Salí un martes por la mañana en mi coche, un Jetta viejo pero resistente, con lo necesario para unos días: cámara, ropa ligera, repelente, cargadores y algo de efectivo, porque sabía que en algunos pueblos no aceptan tarjeta. Llegué a Ciudad Valles en la tarde, y ahí seguí una carretera secundaria rumbo a Aquismón. Desde ahí, me guié con las indicaciones de Doña Cata. El último tramo fue un camino de terracería que subía entre cerros y cañadas. De pronto, el asfalto desapareció y el celular se quedó sin señal. Ya no podía revisar nada por GPS. Después de una hora de camino difícil, justo cuando pensaba que me había perdido,
vi un arco rústico hecho de madera que decía «Bienvenidos a Tanquime». El pueblo estaba oculto entre la vegetación, pero desde una curva alcancé a ver casas de teja, caminos de tierra y humo saliendo de fogones. Era pequeño, rodeado de laderas verdes y con un río que lo cruzaba por el medio. Llegué cuando ya caía la tarde. Doña Cata me esperaba afuera de su casa, una construcción modesta de adobe, con techo de lámina y un enorme árbol de guayaba al frente. Me recibió con una sonrisa y un abrazo corto, como si me conociera de antes. No tenía hijos, pero vivía con una sobrina adolescente que apenas saludó y se metió sin decir palabra. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Caminé por el río, tomé fotos del entorno, hablé con algunos vecinos, todos mayores, y comí delicioso, tamales de zacahuil, enchiladas huastecas, café de olla. El aire olía a tierra mojada y a leña. No había internet, ni señal, pero lo agradecí. Me sentía desconectado, en paz. La tercera mañana fue cuando empecé a notar cosas raras. Desperté temprano para ir al mirador que me había mencionado doña Cata. Caminé hacia la salida del pueblo, pero al llegar al único camino de entrada y salida, me encontré con una camioneta atravesada, bloqueando el paso. 3 hombres, que no había visto antes, estaban sentados a la sombra, con machetes colgando del cinto. Les pregunté si había algún problema, pero uno de ellos me respondió, sin mirarme siquiera: «Hoy no se puede salir». Pensé que era una especie de protesta o algo local. Regresé a casa de doña Cata y le pregunté qué pasaba. Se limitó a decir: «Es por seguridad, mijo. A veces se cierran los accesos. Mañana seguro ya está libre». Esa noche escuché voces afuera. Me asomé por la ventana y vi a varias personas reunidas en el centro del pueblo, bajo el kiosco. Hablaban bajo, pero con tono firme. No alcancé a entender mucho, solo frases como «no se puede confiar en cualquiera» o «ya van 2 veces este año». Intenté no darle importancia, pero me sentí intranquilo. El día siguiente el bloqueo seguía, y el siguiente también. Cuando volví a preguntar, un hombre me dijo: «Tú mejor quédate quieto, no hagas preguntas. Aquí no nos gusta que anden husmeando». Mi cámara había desaparecido. La dejé cargando en la cocina, y cuando volví por ella ya no estaba. Nadie en la casa sabía nada. Doña Cata me aseguró que seguro la dejé en otro lado. Pero yo sabía exactamente dónde la puse. Y lo peor, las pocas fotos que había logrado tomar estaban ahí. Intenté preguntar en el pueblo, pero cada vez que me acercaba a alguien, se callaban o se alejaban. Ya no me saludaban. Ya no me sonreían. El sábado por la noche alguien tocó mi puerta. Era una señora que no conocía, con voz baja y ojos nerviosos. Me pasó un papel doblado en 4. No dijo una palabra y se fue. El papel decía, con letra temblorosa: «No preguntes más. No busques. El último que vino también era foráneo. Aquí ya no salió nadie». Intenté usar mi coche, aunque el camino estuviera bloqueado. Pensé en rodear, buscar un paso entre los cerros. Salí en la madrugada, pero la camioneta seguía ahí, y esta vez había más hombres. Uno se me acercó, y sin levantar la voz, me dijo: «No se puede salir sin permiso del comité, y el comité no quiere foráneos por ahora». No entendía. ¿Qué comité? ¿Por qué ese hermetismo? Al volver, doña Cata estaba molesta. Me dijo que la estaba metiendo en problemas, que ella me recibió con buena fe, pero que mi actitud estaba levantando sospechas. Le pregunté qué querían, por qué me tenían retenido. No contestó, solo dijo que debía esperar a que pasara el momento. Pero ese momento nunca pasaba. Cada noche escuchaba más reuniones, voces, un tambor lejano, como si hicieran alguna ceremonia o votación.
Un día vi al muchacho que cuidaba la tiendita del pueblo señalándome cuando pasé. La mujer que vendía frutas dejó de atenderme. Los niños dejaron de saludarme. Me estaban aislando. Una tarde me arriesgué a entrar a una casa que parecía abandonada, cerca del río. Estaba cubierta de maleza, pero la puerta no tenía candado. Adentro encontré lo que parecía ser ropa, una mochila vieja y un cuaderno. En él, una letra distinta a la mía describía sensaciones similares. La llegada al pueblo, la hospitalidad inicial, luego el silencio, el encierro, la paranoia. El nombre en la primera página: Iván M., Guadalajara, octubre 2020. No sé cuánto tiempo llevaba ese cuaderno ahí. Nadie me habló de Iván. Nadie mencionó jamás otro visitante. Era como si el pueblo borrara a quienes llegaban. Esa noche decidí escapar. Caminé durante horas entre la selva baja, siguiendo la dirección contraria al camino bloqueado. Me guié por las estrellas, buscando una elevación que me permitiera ver el terreno. Me caí varias veces, rasgué mi ropa, pero finalmente, al amanecer, llegué a un claro desde donde vi lo que parecía una carretera. Me lancé hacia ella como un loco. Una camioneta de carga se detuvo. Le supliqué al conductor que me llevara. No preguntó mucho. Me subí sin mirar atrás. Nunca denuncié nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que un pueblo entero me retuvo sin explicación? ¿Que me quitaron la cámara? ¿Que me borraron? ¿Que desaparecieron a alguien? Tanqui me sigue sin aparecer en los mapas. A veces creo que esa gente no hace eso por maldad, sino por miedo. Quizás algo pasó alguna vez, algo que los volvió desconfiados, cerrados. O tal vez es su manera de proteger su mundo. No lo sé. Solo sé que no volvería. Y si alguien me pregunta por la Huasteca, siempre contesto lo mismo. Es hermosa. Solo asegúrate de saber a dónde vas. Porque hay lugares donde, una vez que entras, ya no te dejan salir. Después de que aquel chofer me llevó de regreso a Ciudad Valles, pasé la primera noche en un hotel de paso cerca de la central de autobuses. Dormí poco. Me dolía todo el cuerpo. La mente me seguía repitiendo lo mismo. ¿Y si no salías? ¿Y si no te ayudaban? ¿Y si nadie se enteraba jamás? Antes de irme, intenté buscar el nombre de Iván M., el del cuaderno que encontré en la casa abandonada. No había registro alguno, ni notas en medios locales, ni búsquedas en Facebook, ni publicaciones de personas que lo buscaran. Tampoco encontré ninguna publicación reciente sobre Tanquime, como si el pueblo no existiera oficialmente, ni por GPS ni por referencias recientes. Volví al foro donde leí la primera mención, pero esa publicación ya no estaba. El usuario que la subió tenía la cuenta cerrada. Ahí fue cuando me di cuenta. Ese pueblo nunca quiso ser encontrado, y menos de nuevo. Pero me costó semanas aceptar lo que había vivido. No se trataba solo de miedo, era confusión, culpa, una especie de náusea persistente que te deja el saberse vulnerable. Regresé a Querétaro, y durante semanas dejé de tomar fotos. Apagué mis redes sociales. No le conté nada a mis amigos. Solo a mi hermana le dije una versión muy recortada, que el pueblo era muy cerrado, que me enfermé, que fue mala experiencia. Lo que más me perturbaba era esa organización silenciosa, el acuerdo colectivo de no dejar salir a alguien, sin violencia abierta, sin amenazas, solo un cerco invisible de desconfianza y vigilancia. Un mes después, decidí escribir un relato corto sobre el lugar. Cambié los nombres, lo hice pasar por ficción. Lo subí a un blog personal donde a veces compartía cosas. Fue ahí donde recibí un comentario que me heló. No todos logran salir. Hay uno que todavía está allá, en la casa junto al mango grande. Se llama Luis. Fue hace 2 años. Nadie volvió a preguntar por él. El comentario lo firmaba alguien como Elías Huasteco 37.
Al revisar su perfil, vi que estaba lleno de fotos viejas de la región. Nada actual. Como si viviera en un tiempo aparte. Le mandé un mensaje directo preguntando si conocía a Tanquime, pero nunca respondió. Al día siguiente, la cuenta desapareció. Fue entonces cuando la historia dio un nuevo giro. Un conocido mío, que trabaja para una organización de derechos humanos, leyó el relato. Pensó que era real y me escribió para preguntarme detalles. Me dijo que en los últimos 5 años, al menos 3 personas habían sido reportadas como desaparecidas en municipios cercanos a Aquismón, y que algunas tenían como última ubicación registrada la zona donde describía Tanquime. Me preguntó si estaría dispuesto a hablar con ellos formalmente. Le dije que sí, aunque dudaba que pudiera aportar algo. Ya había pasado más de 2 meses, y no tenía pruebas. La cámara, las fotos, el cuaderno, todo se había quedado allá. Nos reunimos en una cafetería. Le conté todo, sin adornos. El silencio, el bloqueo del camino, las reuniones nocturnas, el papel con la advertencia, el cuaderno de Iván, la casa abandonada, la organización para aislarme. Él anotó todo. Días después, me mandó un mensaje por Telegram. Hicimos el intento de localizar Tanquime, pero las comunidades de la zona niegan que exista. Algunos incluso dicen que jamás han escuchado ese nombre. Pero un guía nos dijo algo curioso. Aquí hay lugares que no están en los mapas porque la gente así lo decidió. Por historia, por necesidad, por miedo. Eso me quedó dando vueltas. En enero, decidí volver a la Huasteca, pero no para buscar el pueblo. No soy tan ingenuo, sino para intentar encontrar a alguien más que lo conociera. Empecé en Ciudad Valles, pregunté en terminales de camiones, hablé con locatarios en el mercado, mostraba fotos viejas de la región, preguntaba por bordadoras como Doña Cata, por los tamales de Zacahuil. Nadie sabía, o no querían decir. Un hombre mayor, vendedor de plantas medicinales, fue el único que me miró con seriedad cuando mencioné el nombre del pueblo. Me hizo señas de que lo siguiera fuera del mercado. Ya en una calle lateral, me dijo: Tanquime existe, pero no es para todos. Ellos viven como antes, se protegen entre ellos. Lo que viste, te lo buscaste tú solito por llegar sin permiso. Le pregunté qué significaba sin permiso. Me dijo que antes, quien quería entrar a ciertos pueblos, debía llevar carta de recomendación, presentarse con el jefe del consejo y esperar a que lo aceptaran. No era algo oficial, era costumbre. Le conté que una señora llamada Cata me había recibido. Me preguntó cómo se apellidaba. Le dije que nunca me lo dijo. Se quedó callado un momento, luego dijo: ¿Cata Nájera? Si era ella. Entonces lo que pasó contigo fue una decisión del consejo. Ella ya no es parte. Hace tiempo que no la invitan a las reuniones. Dicen que un día trajo a alguien que causó problemas. Desde entonces, la vigilan a ella también. Le pregunté si sabía qué pasó con Iván, el del cuaderno. Su respuesta fue seca. No sé, pero si se quedó, fue por algo. Hay quienes se adaptan, hay quienes no. Antes de irse, me soltó una frase que todavía me cuesta digerir. Hay pueblos donde el tiempo dejó de pasar. Y si el tiempo no te reconoce, no te deja salir. No he vuelto a intentar regresar. He contado esta historia algunas veces, pero siempre suena inverosímil. Algunos piensan que exagero, que es una metáfora, que me volví loco unos días. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que viví. Tanquime existe. En algún rincón olvidado de la Huasteca Potosina, entre cerros y niebla. Tal vez no tenga nombre oficial, ni calles pavimentadas, ni señal de celular. Pero existe. Y no quiere ser encontrado. Porque allá, la gente se protege de los extraños como se protegen del fuego.
cerrando puertas, bajando cortinas, haciendo silencio. Y a veces, ese silencio es una prisión. Me llamo Jorge, tengo 29 años y esta historia que voy a contarla no por gusto, sino porque desde que pasó no puedo dormir igual. A veces uno cree que la gente exagera cuando dice que una experiencia le cambia la vida, pero cuando te pasa, cuando de verdad te pasa, ya no te burlas. Fue en noviembre del año pasado. Yo vivo en Morelia, y mi novia, Majo, había insistido durante semanas que fuéramos a pasar un fin de semana a Pátzcuaro. Decía que quería desconectarse de la ciudad, comer rico y tomar fotos para su Instagram. Yo al principio me hice el desinteresado, pero en el fondo me apetecía. Era de esas cosas que uno posterga hasta que ya no puede decir que no. Salimos el viernes por la tarde, con el coche lleno de snacks, una hielera y su cámara. Hacía fresco, pero todavía no pegaba duro el frío de diciembre. El camino se nos fue rápido, entre música, pláticas sin rumbo y esas risas que solo salen cuando uno todavía no sospecha lo que se le viene. Llegamos al anochecer. El pueblo estaba iluminado con esas luces cálidas que cuelgan en zigzag entre los tejados de teja roja. Rentamos una habitación en una casa antigua cerca de la Plaza Vasco de Quiroga. Todo era rústico, con paredes de adobe gruesas, suelos de madera crujiente y un patio interior con macetas de barro y geranios. La señora que nos recibió, doña Tere, era un encanto. Nos dio pan de nata y atole de guayaba sin que se lo pidiéramos. Para que les caiga bien el viaje, nos dijo. Esa noche dormimos como troncos. El sábado lo dedicamos a caminar. Visitamos la basílica, compramos dulces en el mercado y comimos trucha al mojo de ajo junto al lago. Todo iba tan bien, que hasta me pareció que el aire olía distinto ahí, más limpio. Fue después de comer, cuando ya íbamos de regreso al centro, que conocimos a la señora del mercado. Estaba en uno de esos pasillos donde venden artesanías, al fondo, junto a un puesto de rebozos. Tenía el cabello recogido en un chongo gris y un mandil manchado de masa. Su puesto no era nada especial. Vendía calabazas, frijol de varios colores y unos chiles secos que olían fuertísimo. Cuando pasamos junto a ella, nos dijo con una voz medio ronca: «Joven, ¿nos puede hacer un favor?». Nos volteamos. Majo me miró como preguntándome, ¿le hacemos caso? Yo dudé, pero por educación me acerqué. ¿En qué le ayudamos? La señora, que después supimos que se llamaba Matilde, nos explicó que tenía que mandar un encargo a una ranchería a las afueras, rumbo a Tzintzuntzan. Dijo que normalmente su sobrino se lo llevaba, pero que estaba enfermo, que era una bolsa con cosas para su hermana, y que si íbamos en carro y no nos quedaba muy lejos, se los dejáramos. A cambio, nos daba unas calaveritas de azúcar artesanales y un queso fresco, de los buenos, no de los de tienda, dijo. Majo, que siempre ha sido más confiada que yo, aceptó sin pensarlo mucho. Yo no estaba del todo convencido, pero como ya había visto que la señora estaba ahí con su puesto y no parecía peligrosa, acepté. Nos dio una bolsa de ixtle amarrada con un mecate y nos explicó cómo llegar. Es una casita de teja con una puerta azul, en el kilómetro 7 de la brecha, después de donde está un ahuehuete grande. Nos dijo, se llama Simona y va a estar esperándolos. Nos pidió que no abriéramos la bolsa, que era algo personal, y que por favor la entregáramos antes de que se metiera el sol. Salimos del pueblo rumbo a la ranchería como a eso de las 4:30. El camino estaba bien hasta que tomamos la terracería. Era una vereda estrecha, entre árboles retorcidos y campos secos, donde apenas cabía el coche. Conforme avanzábamos,
el paisaje se fue volviendo más cerrado, más denso, como si el bosque se nos viniera encima. Después de un rato, vimos el ahuehuete que nos dijo Matilde. Era enorme, viejo, parecía llevar ahí siglos. Doblamos a la derecha y seguimos contando kilómetros. A los pocos minutos vimos la casa. Efectivamente, era de teja, con una puerta azul desteñida y una cerca de palos amarrados con alambre. Tocamos. Nadie salió. Tocamos de nuevo, y al fin salió una mujer delgada, con el rostro curtido por el sol y los años. Tenía el cabello cubierto con un rebozo negro. No dijo nada, solo vio la bolsa y nos hizo una seña para que se la diéramos. Yo lo hice, y en cuanto la tuvo en las manos, se metió sin agradecer. No sé qué esperábamos, quizá una sonrisa, un gracias por el favor, algo, pero no. Cerró la puerta y ahí nos dejó. Majo me vio con una expresión rara, como de incomodidad, y me dijo, «Vámonos ya, ¿no?» Nos regresamos en silencio, sin saber por qué nos sentíamos tan tensos. Ya en el coche, de regreso a Pátzcuaro, fue cuando empezó lo raro. Una patrulla nos detuvo en la entrada del pueblo. Eran municipales. Nos pidieron los papeles del coche y luego, sin razón aparente, nos pidieron revisar la cajuela. Yo dije que sí, porque no teníamos nada que ocultar. Pero cuando la abrieron y revisaron la hielera, las mochilas y hasta sacaron la llanta de refacción, uno de los policías dijo algo por el radio. Luego se nos quedó viendo, serio. ¿De dónde vienen? Le dijimos que de una ranchería rumbo a Tzintzuntzán, que habíamos ido a dejar un encargo. Se pusieron más tensos. Uno de ellos le dijo al otro, «Es la misma dirección». Y luego, sin más, nos pidieron que los acompañáramos a la comandancia para hacer una declaración. Decían que era de rutina. Majo se puso pálida. Yo traté de mantener la calma, pero ya sentía cómo me latían las sienes. En la comandancia, nos hicieron esperar 1 hora en una sala chiquita, sin decirnos nada. Luego llegó un comandante, con cara de no haber dormido en días. Nos preguntó de nuevo qué llevábamos, quién nos lo dio, a dónde lo entregamos. Le contamos todo, tal cual. Hasta lo del queso y las calaveritas. Entonces nos soltó la bomba. Esa mujer, Simona, está relacionada con un grupo de los que operan en los cerros. Hoy interceptamos una llamada, y según la información, alguien iba a entregarles un paquete importante. No sabemos si fue ustedes o no, pero necesitamos saber qué llevaba la bolsa. Ahí supe que la habíamos cagado. Feo. Intenté explicarles que solo habíamos hecho un favor, que ni siquiera sabíamos qué había en la bolsa. Pero ellos no estaban para escuchar excusas. Nos dejaron ir después de 3 horas, pero con la advertencia de que si salía algo más, nos iban a buscar. Volvimos a Morelia esa misma noche. El domingo no pudimos dormir. Yo me pasé todo el día revisando las noticias y efectivamente, el lunes apareció una nota chiquita en un medio local. Incautan armas y droga en domicilio de comunidad rural. No daban nombres, pero la descripción coincidía con la casa. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar con Matilde. Regresamos a Pátzcuaro semanas después, y su puesto ya no estaba. Nadie supo decirnos nada de ella, ni siquiera doña Tere, la de la casa donde nos quedamos. No sé si fue un encargo al azar o si nos escogió a propósito. Pero desde entonces, cada vez que alguien me pide un favor, pienso 2 veces antes de decir que sí. Y cada vez que recuerdo su cara, pienso que hay gente que sabe muy bien lo que hace y otra que no tiene ni idea de en qué se está metiendo. Nosotros fuimos de los segundos y tuvimos suerte de contarlo.
Me llamo Jorge Arredondo y nací en un pueblito de Zacatecas que casi ni aparece en los mapas. Se llama El Ojo de Agua, aunque de Ojo de Agua ya no le queda nada. Es un caserío polvoriento rodeado de cerros pelones, mezquites torcidos y unas cuantas casas de adobe que se caen a pedazos con cada temporal. Me fui de ahí cuando tenía 17 años. Me fui porque tenía miedo de quedarme. A los 17 uno no lo dice así. Uno dice que quiere estudiar, que quiere progresar, como dice mi tía Amalia. Pero en el fondo, yo sabía que si me quedaba, me iba a pudrir en ese rincón seco donde todo era polvo, gallinas y puro chisme. Me fui a Monterrey, a trabajar en un taller de herrería de un primo lejano, y de ahí brinqué a otras cosas. Me fue bien, no me quejo. Aprendí el oficio, ahorré, me hice de una troca, luego de un depa. Me casé, me divorcié. Viví, pues. No volví al pueblo en 15 años, ni para el velorio de mi papá. Lo enterraron mis hermanos. La verdad, nunca fui muy apegado a él. Cuando murió, mandé dinero, flores y una carta. Pero ni una lágrima. Así era él también, seco, duro, como la tierra que lo vio nacer. Volví por primera vez en todo ese tiempo hace 3 semanas, no por gusto, sino porque mi madre me llamó llorando. Me dijo que mi tío Lázaro, el hermano menor de mi papá, se había volado la tapa de los sesos con la escopeta que usaba para espantar coyotes. Fue en la barranca, mijo. Lo encontraron los de la Comisión de Agua, porque ahí andaban revisando las mangueras del riego. Dicen que no tenía cara, que los sopilotes ya... Y ahí se le quebró la voz. No quise saber más. Compré boleto esa misma noche y manejé desde Monterrey hasta Zacatecas. Llegué de madrugada, con los faros de la troca cortando la niebla de los cerros, por una brecha que apenas sí conocía. El Ojo de Agua no había cambiado mucho. Una tiendita con reja oxidada, una antena vieja que ya ni usaban, la escuela con el mural despintado donde antes íbamos a formar todos los lunes. Y el silencio ese raro que no existe en las ciudades. Un silencio que se te mete por las orejas y te recuerda que estás solo, aunque haya gente a unos metros. Me quedé en casa de mi madre. Ya no se movía tanto como antes. Tenía los ojos apagados, como si algo más se le hubiera muerto por dentro. Me sirvió café con canela y pan de nata, como cuando era niño, pero sin decir nada. Hasta que por fin, como a la media hora de estar sentados en la cocina, me soltó. «Tu tío no fue el único». «¿Cómo?» Muchos de tus amigos, los de antes, los que iban contigo a la escuela, todos han muerto. Así, igualito». Pensé que exageraba. A mi madre le gustaba decir cosas trágicas, pero en la semana que estuve ahí, empecé a ver que no mentía. Primero fue lo de Gustavo, el Gusa, como le decíamos. Él era de los más burros del salón, pero también de los más leales. Siempre traía una resortera colgando del cinturón y una risa medio idiota, contagiosa. Lo encontré en el panteón, o más bien, encontré su tumba. Murió en 2017. Tenía mi edad. Me dijeron que se colgó en su corral, donde tenía unas vacas flacas. Lo encontraron sus hijos. Nadie supo por qué. Después me enteré de lo de la Mayra. Ella fue mi primer beso, en una fiesta de 15 años. Le dio por ser enfermera y se fue a Fresnillo. Ahí, me dijeron, se tiró desde el puente viejo. No dejó nota. ¿Quién sabe qué le pasaba?, decía la gente. Y así, uno tras otro. Rodrigo, el chato, se ahogó en la presa, aunque sabía nadar. Iba solo, como ido, como si lo llamara algo. Me dijo su hermano. Lupe, el que tenía la bicicleta verde, se metió un balazo con la pistola de su abuelo. Y Saúl, el más fuerte de todos,
El que jugaba fútbol con los grandes desde los 12, apareció en el monte, sin lengua. Lo habían encontrado los de Protección Civil cuando buscaban a una cabra perdida. Había algo que no cuadraba. Todos murieron en circunstancias distintas, pero había una constante. Todos fueron muertes solitarias, en lugares donde nadie los podía ver. Y todos eran de mi generación. Del mismo grupo que salía a corretear lagartijas al río seco, que hacía fogatas junto al bordo, que cazaba víboras por diversión. Le pregunté a mi madre si había algo que los uniera, si todos habían estado metidos en drogas, en algo raro. Ella nomás negó con la cabeza. Todos se quedaron. Ninguno salió como tú. Eso me sacudió más que cualquier otra cosa. Porque sí, era cierto. Todos ellos se habían quedado. Y algo se los estaba llevando, uno por uno. Me puse a revisar fotos viejas. Mi madre tenía una caja con álbumes en el cuarto donde antes dormía mi papá. Había fotos de la escuela, de cumpleaños, de días del niño. Ahí estábamos todos, con las mejillas llenas de tierra y sonrisas de dientes chuecos. Y ahí estaba también el que me hizo fruncir el ceño. Efraín. Efraín era el raro del grupo, siempre vestido de más, hasta en pleno mayo. Callado, observador, decía cosas que nadie entendía. Hacía dibujos raros con tizas de colores. Nos caía bien, pero nos daba cosita. Un día se fue. Nadie supo a dónde. Su familia también desapareció. Ni siquiera hubo despedida. Solo dejaron la casa vacía, como si se la hubiera tragado la tierra. Decidí buscar la casa. Me llevó rato encontrarla, porque estaba más allá del bordo, casi llegando a la barranca. Estaba igual de vieja que antes, pero todavía en pie, rodeada de zacates altos y cardos secos. La puerta estaba abierta. Entré. No había muebles. Solo paredes negras de hollín. En una de ellas, todavía se veía un dibujo. Unos niños alrededor de un pozo. Un pozo hondo, sin cuerda, sin cubeta. Solo un círculo oscuro en medio de la nada. Me fui de ahí rápido. Esa noche, no dormí. Algo dentro de mí me decía que no debía quedarme más tiempo. Que si me quedaba, me iba a pasar lo mismo que a ellos. Esa certeza me golpeó fuerte. Como si alguien me hubiera susurrado al oído que el pueblo no era seguro para los que se habían ido. Que volver era tentar a la suerte. Que algo, no sabía qué, se había quedado enterrado en nosotros desde niños. Algo que solo se activaba si regresabas. Al día siguiente me despedí de mi madre. Le dejé dinero, víveres, y la promesa de llamarla cada semana. Manejé sin ver atrás, por la misma brecha con neblina que me había traído. Y mientras más me alejaba, más sentía que podía respirar. Ya de vuelta en la ciudad, volví a ver la foto donde salimos todos, con nuestros rostros sucios y los ojos brillantes. La puse en mi escritorio. La veo cada día. Y cada día cuento a los que ya no están. Quedamos 5. De los 20 niños en la foto, solo 5 estamos vivos. Y juro que si uno más muere, yo no voy a esperar al siguiente. Voy a hablar. Voy a decir lo que hicimos ese día en la barranca, lo que nunca dijimos, lo que enterramos, porque fue ahí donde todo empezó. Y aunque nadie me crea, lo voy a contar, antes de que me toque a mí. Si viste estos relatos hasta el final, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Si tienes historias que te hayan pasado a ti, no dudes en enviarlas para poder compartirlas. Nos vemos en el próximo video.